por haberse conectado y tomarse un rato para participar de esta actividad. Para mí, quiero decir, antes de empezar, que para mí es bastante raro estar hablando ante tantos profesores, profesoras con los que compartí muchas cosas en mi trayecto por la universidad. Muchos no me conocen, pero yo los conozco a ellos también. Desde Horacio Tarcus a Patrice Vermeren a compañeros y compañeras mucho más cercanas acá que quizás alguna vez nos cruzamos, con otros que trabajamos juntos, como Hugo Quiroga, Betty Porcel, que la vi por ahí, Silvana, Juan, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy bueno, pero también siento algo de presión. Así que, por suerte, lo que había hecho era escribir lo que les quería compartir para iniciar con la actividad. Así que se los voy a leer, es muy breve y solo tiene como objetivo no decir quizás nada nuevo, sino enmarcar algunas de las cuestiones principales que me parece que van a estar flotando hoy durante las intervenciones tanto de Patrice como de Horacio. El 18 de marzo de 1871, obreros, obreras, artesanos y artesanas tomaron la ciudad de París y establecieron la comuna. En su manifiesto, el Comité Central afirmó: los proletarios de París, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación, tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de su propio destino. La Comuna de París se trató de un curioso experimento de autogobierno, que hundiendo sus raíces en una larga historia de revueltas desde la Revolución Francesa, se proyectó con fuerza hacia el porvenir. El carácter efímero de esta experiencia convive con una singular permanencia. Si duró poco más de 2 meses, su resplandor continúa presente hasta la actualidad. Quizás sea porque, como destacó tempranamente Marx, contra toda pretensión de dogmatismo, lo más importante de la comuna no fue tanto los ideales que pretendió realizar, sino, en palabras de Marx, su propia existencia fáctica. Si es cierto, por otro lado, que la desgracia de la comuna fue que no tenía una teoría de la revolución que le indicara el camino, por otro lado, esto mismo fue la condición para la fuerza y el entusiasmo con que la propia comuna emprendió la construcción de una sociedad nueva. Es esa existencia, efímera y duradera a la vez, es ese intento loco, inaudito, desesperado pero genial, como lo describió Althusser una vez, es el que hoy nos reúne aquí para seguir discutiendo en torno a la actualidad de las encrucijadas que quedaron sin resolver por los comuneros y que se proyectan a lo largo de 150 años hasta nuestro presente. Y algunas preguntas. ¿En qué consistió la Comuna de París? ¿Fue la última expresión igualitaria de un agitado siglo europeo iniciado con la Revolución Francesa? ¿O fue acaso el primer intento proletario que conduciría tiempo después a la Revolución Rusa? ¿Qué impacto tuvo en las distintas tradiciones políticas? ¿Qué debate suscitó en el marco de las izquierdas en plena configuración? ¿Cuáles fueron las proyecciones internacionales y en particular latinoamericanas de la experiencia de la comuna? ¿Cuáles fueron las relaciones que establecieron diversas identidades políticas con la estructura mítica del acontecimiento parisino? ¿Qué puede enseñarnos hoy? ¿Qué sentido tiene en el marco de las luchas de nuestra época? ¿Qué podemos continuar descubriendo de su propia existencia fáctica a la luz de las luchas actuales, en particular de las luchas feministas, de los movimientos urbanos y ecologistas? ¿Por qué, en definitiva, la comuna sigue siendo un recurso que nos permite pensar reivindicaciones políticas actuales? Entonces, ¿qué fue la Comuna de París? ¿Qué impacto tuvo en las distintas tradiciones políticas? ¿Y qué puede enseñarnos aún hoy? En su 150 aniversario, invitamos a Patrice Vermeren y a Horacio Tarcus a reflexionar sobre estos sucesos
y su efecto persistente en los programas, los anhelos y los imaginarios políticos de sucesivas generaciones. Convencidos de que en la comuna encontramos, al decir de Christine Ross, un pliegue del tiempo bajo el signo del anacronismo, que obliga a reconocer que estamos ante una historia indefectiblemente pasada, pero también ante la figuración de un futuro aún hoy posible. Bueno, voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar va a hablar, los presento a los tres y después damos inicio. En primer lugar va a hablar Patrice Vermeren, que es profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad de París 8, es miembro fundador del Colegio Internacional de Filosofía, es doctor honoris causa por la UBA y profesor honorario de la Universidad de Chile. Después va a tomar la palabra el profesor Horacio Tarcus, que es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y director del CEDINSI, del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina. Y finalmente, luego de las intervenciones de Patrice y de Horacio, va a tomar la palabra Juan Gianni, que es licenciado en Filosofía, docente de Problemática del Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la Facultad de Humanidades acá en la UNR, y es director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino, con quien organizamos esta actividad, como decía Paula hace un momento. Algunas cuestiones operativas. Va a hablar primero Patrice, luego va a hablar Horacio, y mientras se vaya desarrollando la actividad pueden ir dejando las preguntas o comentarios que quieren realizar en el chat, y con Juan y con Paula vamos a ir compilando eso para relanzar, después de las intervenciones de Patrice y Horacio, algún debate en función de las preguntas que vayan surgiendo. Patrice, si llegado el caso necesitaras alguna precisión en relación del lenguaje, yo puedo hacer las veces de traductor de frañol, al menos, o hacer establecer algún puente en caso de que sea necesario, solo lo vemos. Muchas gracias. Como tú sabes, estoy hablando perfectamente el castellano con un acento de Tucumán. Bon. Entonces, por eso no va a ser necesario, pero en caso de que fuera necesario, lo hacemos. Bon, muchas gracias a todos y singularmente a Silvana Carosi. Bon, mi idea estaba al momento de la Comuna de París, como profesor de filosofía de la Universidad de París 8, hacer un curso sobre los filósofos y la Comuna de París. Y lamentablemente, casi todos los filósofos están contra la Comuna de París o al mejor a no hablar de la Comuna de París. Entonces, por ejemplo, al fines de 1871, un profesor de filosofía muy conocido a la época, pero totalmente desconocido hoy, que se llama Aimé Caro, discípulo de Victor Cousin, que dedicó toda su vida a defender la sociedad francesa contra la invasión del ateísmo y del pesimismo en nombre del espiritualismo, escribe: acabamos de escaparle a la barbarie, pero lo que debemos saber es que en ese furioso asalto contra la civilización se trató de una barbarie ilustrada. Entonces, a este juicio, según el cual la Comuna de París citó en verdad en una invasión de la bohemia literaria y filosófica en un gobierno hecho a su imagen, responde como un eco la lectura que hace George Sand, no obstante partidaria de la revolución precedente, de la República de 1848, del capítulo de la Orgia Roja del libro de Paul de Saint-Victor, donde la insurrección de 1871 es descrita como una parodia grotesca y sangrienta
de la de 1793. O bien también hay la reacción conocida de Nietzsche frente al falso anuncio del incendio del Louvre por los insurgentes, y el razonamiento de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia es que el destino de la cultura es el de una horrible destrucción, porque la fe en la felicidad terrestre de todos tiene por efecto sacudir a la sociedad, sembrando del descontento de una clase bárbara de esclavos capturada por las utopías que les hacen ver su existencia como una injusticia y que no hay más fe que en las revueltas incesantes. Entonces, sabemos que la palabra bárbaro, adjetivo calificativo, fue utilizada por la primera vez en la antigua Grecia para designar a aquellos que no son griegos, que hablan mal y por lo tanto piensan y actúan mal, que viven en el exceso, en la hubris, y son incapaces de instaurar un orden político fundado en la razón. Entonces, la palabra barbarie, sustantivo común, fue inventada por los romanos y los cristianos que reivindican cada uno a su manera la humanidad contra la bestialidad de aquellos que optan por la inhumanidad. Pero la palabra barbarie cobró un sentido más fuerte en la modernidad y se dice mediante 5 rasgos particulares: el goce de matar, la insensibilidad, la interioridad, la destrucción de la civilización y también la ausencia de organización política. Donc, por los filósofos, por los escritores, los gentes de la comuna son de la barbarie letrada. Bon, ¿qué es el hecho de la comuna? Es la, como le dice Esteban, la cuarta tentativa de revolución en la Francia del siglo XIX. Hay la revolución de 1789, la Primera República, pero también el imperio napoleónico, la restauración de la monarquía. La segunda revolución, la revolución malograda de 1830, confiscada al pueblo por la monarquía constitucional de Louis-Philippe, y la revolución traicionada de 1848, que instala la Segunda República y termina con el golpe de Estado del presidente Luis Napoleón Bonaparte. Y después de 18 años de reinado, Napoleón III, físicamente enfermo, va a declarar la guerra contra la Alemania de Bismarck y finalmente va a perder muy rápidamente la guerra. Y el 4 de septiembre va se proclamar la República, una república conservadora, la República de los Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry, que reemplaza el Segundo Imperio y que puede estar sospecha de restaurar la monarquía. Bon, entonces hay un gobierno de defensa nacional y el problema es cómo permitir de instaurar una paz que puede estar compartida por el pueblo de París. El problema para el gobierno burgués será cómo desarmar a la población parisina, que frente al peligro había sido movilizada para integrar la Guardia Nacional. Entonces, el 3 de la mañana, como vosotros saben, los soldados de la Armada de la República intentan recobrar los cañones de la Guardia Nacional que estaban en las manos del pueblo, y el pueblo va a resistir, singularmente las mujeres, singularmente los de la Guardia Nacional, el pueblo en arma, y simpatizar con los soldados. Y a este momento
hay la decisión de la parte des tiers de salir de París con el gobierno y instalarse en Versalles. Alors, ¿qué es un comunar? Es decir, ¿qué es un communeux? Porque la palabra de la época es communeux. Ya que este es el término más utilizado por los reaccionarios de aquel entonces para designar peyorativamente los partisanos de la comuna. Y los encontramos sobre todo bajo la pluma de escritores y periodistas anticomuneros, y es el sinónimo comunar, comuneux, de revoltoso alcohólico, de pillo e incendiario, cuando no bestial, sanguinario y alienado. Pero a su vez, y es la segunda cosa que estoy pensando decir, el término hace referencia particular a los sin nombre. Por ejemplo, un escritor de la reacción, Edmond de Goncourt, que está pasando en la calle el 19 de marzo, escribe en su diario: veo publicados los nombres del nuevo gobierno, son nombres tan desconocidos que todo aquello que asemeja a una mistificación. Y también Maxime Ducamp, reaccionario, también autor de Convulsiones de París, afirma: evidentemente el comité central compuesto, como sabemos, de un montón de gente desconocida, nombrada por gente que tampoco los conoce, este comité central se erigía como gobierno. Pero también, no solamente del punto de vista de los, en la boca de los reaccionarios, pero también del lado de los comuneros, hay esta reivindicación de estar sin nombres, como por ejemplo Arthur Arnoux, que dice, que es de la Comuna de París, la primera ciudad del universo, la más esclarecida, aquella que estamos habituados a considerar como la vanguardia de la civilización y del progreso, París, pertenecía no solamente a los desconocidos, sino no solamente a lo desconocido, sino a los desconocidos. Ni un solo miembro de las clases gobernantes estaba ahí, una revolución que no estaba representada ni por un abogado, ni por un diputado, ni por un periodista, ni por un general. En su lugar, un minero de Creusot, una ciudad obrera del centro de París, de Francia, un encuadernador, un cocinero, etc. Lo que resulta más sorprendente entonces es el hecho de que en el Hotel de Ville de París se haya instalado un comité central de la Guardia Nacional electo por esta y integrado por los sin nombre. Alors, de este punto de vista, hay en mi cabeza el análisis que hace Rancière de una célebre revuelta de esclavos en la antigua Roma, conocida como la secesión de la plebe romana sobre el monte Aventino. Es, como vosotros saben, un relato de Tito Livio, comentado en 1829 por Pierre-Simon Balanche. Y donc Rancière está a escribir sobre este tema. La historia es que la plebe de Roma abandona la ciudad de Roma, y el Senado la insta a regresar, cueste lo que cueste, hasta le concede el reconocimiento de tribunos de la plebe, representantes inviolables del pueblo. Y Rancière escribe que para que exista la lucha de clases, fue menester que los sin nombre adquieran un nombre, que los sin historia se concedieran una familia y una tradición, que los sin voz se pusieran a hablar, que los invisibles aparecieran. Y dicho de otro modo, la idea de Rancière es que la emancipación no es un producto de la lucha, sino más bien
la emancipación es la condición propia de la lucha. Es decir, también que el sujeto de la emancipación no preexiste al movimiento que le da nacimiento. Es decir, que como le dice Vico, la filósofo de la historia, la idea es que la lucha por la emancipación va a constituir un sujeto de esta lucha que no está a preexistir a la lucha misma. Y de este punto de vista, lo comunar, lo communeux, es exactamente un personaje que va a aparecer a través de su lucha y poder estar nombrado porque está luchando. Lo que puede también pensarse también a través de otro concepto de Rancière, que sería el concepto de escena. Trabajar sobre la escena implica rechazar toda una lógica de la evolución del largo plazo, de la explicación a partir de un conjunto de condiciones históricas o de una realidad oculta a través de las apariencias. Y en el concepto de escena hay una cierta idea de una temporalidad discontinua, la elección de un cierto modo de racionalidad. Entonces la cuestión deviene ¿qué es lo que está en juego en esta singularidad que es la Comuna de París, más que partir del enunciado infinito de sus condiciones? Es decir, que el acontecimiento de la Comuna de París no procede de ninguna necesidad histórica y siempre podrá decirse, como lo dicen los historiadores o los sociólogos, que el advenimiento de la Comuna fue preparado por el recuerdo de 1798, de 1830, de 1848. Podríamos también decir que el advenimiento de la Comuna fue preparado por las ideas republicanas defendidas en la prensa de oposición al imperio, por la influencia del pensamiento de Proudhon, de Blanqui o de la Asociación Internacional de los Trabajadores, o la agitación de las clases trabajadoras y las huelgas que marcaron el fin del reinado de Napoleón III. Podemos decir también, como los historiadores contemporáneos, que la composición de la población parisina había evolucionado, pero todas estas cosas son justas, pero no dicen nada, sino hay que ver que la insurrección fue más bien del orden de un levantamiento inesperado, difícilmente percibido como insurrección por sus propios actores. Y conocemos las dos historiografías dominantes que han presidido la representación y la comprensión de la Comuna. Por un lado, como le dice Esteban, ya hay la interpretación del comunismo de Estado, es decir, Marx escribió que la Comuna de París fue una revolución prematura y cuando Lenin vio arribar el día 73 de la Revolución Soviética, había bailado en la nieve delante del Palacio del Invierno, ya que ésta había sobrepasado los 72 días que duró la Comuna, como si el Partido Soviético, el Partido Estado Bolchevique, el Estado nuevo de la dictadura del proletariado, concretizará aquello que la Comuna de París no había podido realizar de manera duradera. Esa es una de las interpretaciones consagradas. La otra interpretación clásica es que la historiografía de la historia nacional de la Francia republicana, en donde los miles de insurgentes que combatieron y murieron en París habrían salvado la República a causa de empezar el retorno de la monarquía constitucional. Bon. Entonces, ¿cuánto tiempo yo puedo hablar? No te escucho. No fui tomando el tiempo, Paula. Me parece que entre 20 minutos y media hora es tu tiempo, Patrice.
Sí, Patricia, 15 minutos más o menos. Bon, d'accord. 15 minutos más. Ouais. Me voy a decir tres cosas. Bon, donc entonces, el 18 de marzo hay la salida de Thiers de París y hay la elección del comité central de la Guardia Nacional. Y el 28 de marzo hay la elección de la Comuna de París. Bon, entonces, ¿qué quiere decir comuna? La palabra está cargada de una pluralidad de sentidos. Y en primer lugar, quiere decir que los gobernantes de la ciudad son elegidos por el pueblo de París en lugar de ser nombrados por el poder central. Y esto connota para muchos el recuerdo de la comuna insurreccional de agosto de 1972 que marca la toma de poder de los sans-culottes parisinos. Y prefigura asimismo una comuna autónoma parisina, gobernándose sola, convirtiéndose en el modelo para las demás ciudades de Francia, entendida como una federación de comunas. Y se crean 9 comisiones que corresponden en cierto modo a ministerios, pero cuya dirección electa es colectiva y cuyos miembros celebran sesión a diario en la asamblea comunal del Hotel de Ville. Es decir, que es una realización de un ideal de democracia directa. Es decir, que no s'agissait de recuperar un poder estatal, sino de transformar la natura del poder estatal. Por ejemplo, no hay ministros nombrados, sino rentes que están en delegación provisoria con elección. Bon. Entonces, donc hay una primera salida militar contra la Armada de Versailles el 3 de abril, pero que va a caer y la situación va a desarrollarse de una manera trágica entre el 9 de abril y el 14 de mayo, hasta la entrada de los de Versailles en París. Hay una cosa interesante, es que en realidad en París a este momento es el calma total. La gente del pueblo vive y trabaja, los teatros hay conciertos, espectáculos, se discuten muchas cosas en el ámbito del trabajo, de la educación, del arte. Bon, en realidad, aparte de Rimbaud, de Verlaine y de Victor Hugo no estaba por la comuna, pero estaba con solidaridad con los prisioneros. Entonces, todos están hostiles a la represión, filósofos y escritores, Flaubert, Dumas, Goncourt, Georges Sand, etc. Lo que hay es que hay las descripciones son que hay calma en París. Por ejemplo, Paul Lafargue dice, a propósito de una estancia en París entre el 7 y 18 de abril, la más libre y tranquila circulación está permitida en todos los barrios. Y desde la desaparición de la policía, como por acto de magia, ya no se escucha más hablar de robos ni de asesinatos. De la misma manera, Villiers de l'Isle-Adam, que es un tipo de la derecha y católico, que fue a escribir un texto en favor de la comuna, dice: uno entra, circula, se agrupa, la risa de los niños de París interrumpe las discusiones políticas, acercarse a los grupos escuche, el pueblo entero discute de cosas importantes, uno escucha por primera vez a los obreros intercambiar sus apreciaciones sobre problemas que hasta ahora habían sido abordados únicamente por los filósofos. Bon, entonces, podríamos
a propósito de justamente lo que dice Esteban Domínguez sobre Christine Ross, un muy buen libro. Pensar que Christine Ross está a dar un valor singular a tres acontecimientos. La primera sería el incendio de la guillotina de la Plaza Voltaire, el 10 de abril de 1871. Un grupo de mujeres la prende fuego para quemar cualquier equiparación entre revolución y cadalso. La segunda, aparte del incendio de la guillotina, sería la destrucción de la columna Vendôme el 16 de mayo, monumento a la gloria de las conquistas napoleónicas y del militarismo de los tiranos. Hay un muy buen texto de Horacio González a propósito de la destrucción de la columna Vendôme el 16 de mayo. Y el tercer acontecimiento significativo sería la creación de la Unión de Mujeres por la joven rusa de 20 años, Elizabeth Dmitriev, enviada como observadora por Marx en París, y quien buscó crear una convergencia entre la creencia de Chernyshevsky en el potencial emancipador de la comuna campesina y las teorías económicas de Marx. Es muy interesante porque es justamente donc esta idea de la posibilidad de hacer la revolución con otra población que la población del proletariado de las manufacturas. Y también Dmitriev fue a organizar experiencias con las mujeres de talleres que pueden entrar en contacto con otros, es decir, también marcar el carácter internacional de la Comuna de París. Y como vosotros saben, hay, por ejemplo, el general Dąbrowski estaba de la Polonia, Wróblewski de la Rusia, hay también Frankel, Dmitriev de Rusia, hay, bon, y naturalmente Versailles dice, son los extranjeros que vienen por organizar una revolución en Francia. Todo el mal viene del extranjero como de costumbre. Bon, entonces, la Comuna de París no debe, yo lo digo, concebirse como la que salvó la República por su patriotismo, su lucha por las libertades republicanas, sus logros, las guarderías, la instauración de la escuela gratuita, laica y obligatoria, etc. Por el contrario, hay que sustraerla de la ficción de que ya ocuparía un lugar en la historia republicana liberal francesa, y singularmente uno de la Comuna dice: los comuneros querían la República Universal Democrática y Social y no plutocrática. Entonces, como bien se sabe, Marx no solamente expresó que la Comuna había sido una revolución prematura, sino que dijo también que su importancia residía no solo en los ideales que pretendió alcanzar, sino en su propia existencia en acto, al ser un laboratorio de invenciones políticas, sociales, educativas, artísticas, así como una experiencia de igualdad en acción. Yo no tengo más tiempo. Sí, Patrice, si querías agregar algo más, puedes agregarlo en los próximos 2 minutos. Bon, no, una de las cosas que para mí estaba muy interesante estaba la cuestión de la obra pedagógica de la Comuna de París. Y hay un libro de un tipo que se llama Duperron, que fue a salir en Francia, y que dice en realidad hay dos tradiciones, una tradición de la educación nueva que viene del plano Le Pelletier-Saint-Fargeau o de la asociación de 1849 de los
trabajadores de la escuela primaria, y no es una reacción de la parte del Estado de construir una escuela para gobernar el pueblo, sino que son dos tradiciones que están en la oposición. Donc sería muy interesante de ver qué pasó con la experiencia educativa de la Comuna de París. También hay un tipo que no está en París a este momento, que se llama Paul Robin, que fue a desarrollar la idea de educación integral. Y hay todo un destino de esta cuestión de educación integral en Argentina, con el interés de ingenieros por las experiencias que fueran más tiempo después de educación integral. También la otra cosa, pero me voy a escuchar lo que dice Horacio Tarcús, sería el famoso relato de Paul Groussac a propósito de Luis Michel, que es una antología magnífica contra las mujeres revolucionarias de la Comuna de París. Es decir, que para ver un poquito en los archivos, y singularmente los archivos de la policía y las denunciaciones, etc., yo puedo percibir que la parte de las mujeres es muy fuerte y muy interesante. No es solamente una leyenda, es una realidad. El papel de las mujeres al momento de la Comuna de París es realmente una cosa muy interesante. Pero me voy a escuchar Horacio. Excelente, Patrice, muchas gracias. Bueno, ahí está Horacio, así que no le quito tiempo, dale vos, Horacio. Bueno, muchas gracias, Esteban, gracias, Juan, gracias, Paula, y todo el equipo franco-rosarino que hizo posible este encuentro. Me toca hablar de cómo se siguió la comuna desde este lado del Atlántico, y la paradoja, en definitiva, que representa una cobertura negativa de la experiencia, pero la paradoja está en que esa cobertura crítica, demonizadora de la experiencia de la comuna, permitió al mismo tiempo filtrar las primeras informaciones que llegaron a América Latina sobre la Internacional, sobre el anarquismo, sobre Marx y figuras del marxismo. Y al mismo tiempo, inmediatamente después, derrotada la comuna, muchos de los comuneros exiliados jugaron un papel de eslabón en las primeras organizaciones obreras de América Latina. Como sabemos, el 18 de marzo de 1871, los trabajadores, los artesanos, los sectores populares de la ciudad de París tomaron, como dijo Marx, el cielo por asalto. La metáfora homérica, que alude a los titanes que tuvieron la osadía de irrumpir en el Olimpo reservado a los dioses, quedó estampada en una carta que Marx le envió ese mismo año a su amigo, el médico socialista Hügelmann. Al día siguiente, a partir del día siguiente de este 18 de marzo, la prensa oficial francesa, la gran prensa nacional, denunció ante el mundo la temeridad del populacho que había formado su propio ejército y convocado a elegir su propio gobierno comunal.
Y en pocos días la prensa de todo el globo se hacía eco de las imputaciones de su par francesa. La Comuna de París era obra de la Internacional, la temible Asociación Internacional de los Trabajadores. Y tras la Internacional Obrera se escondía un sabio maléfico empeñado en destruir la obra de la civilización. El prusiano Karl Marx, como se decía en aquel momento, o como señala un corresponsal del diario La Nación, que enseguida voy a citar, aquel Prometeo que había robado el moderno saber burgués, o sea, la economía política, para volverlo en contra de la propia burguesía y entregarlo al proletariado. Bueno, aunque, como sabemos, la investigación histórica nunca corroboró la hipótesis de que la Internacional había motorizado la Comuna, nunca, como hasta entonces, la historia de la Internacional había alcanzado semejante difusión global. La prensa del mundo, en Occidente y en Oriente, informaba a sus lectores sobre los fines de la Internacional, de sus sucesivos congresos, acerca de sus líderes. Algunos diarios transcribían incluso las proclamas, ¿no? Como escribió Engels en una carta a Sorge, dice: gracias a la Comuna, la Internacional se ha convertido en una potencia moral en Europa. Al mismo tiempo, el nombre de Marx aparecía por primera vez en la primera plana de la gran prensa internacional. Y en algunas revistas ilustradas, porque pensemos que la Comuna fue el primer gran acontecimiento que fue registrado no solo por el grabado, sino también por el daguerrotipo, en los modernos magazines ilustrados. Por primera vez, a raíz de los hechos de la Comuna, aparece el rostro barbado de Marx. El mundo burgués comprendía que el comunismo no era una amenaza potencial, el producto febril de oscuros conspiradores o la lucubración racionalista de constructores de utopías. Pasaba a ser un peligro real que de pronto podía acontecer en la ciudad que era el símbolo mismo de la civilización moderna. La Comuna abrigaba el fantasma del comunismo. Y aunque la Comuna de París estuvo lejos de adoptar un programa comunista, Marx en sus últimos años señala en su correspondencia, llega a decir, la Comuna no fue socialista, ni hubiera podido serlo, ¿sí? De cualquier modo, la presencia fantasmática de la Internacional era para sus detractores la prueba evidente de su estrategia final. Patrice hablaba recién del término commune en francés, que quiere decir común, ayuntamiento. Pero, o sea, Comuna de París no sería, literalmente hablando, más que el ayuntamiento de París. Pero la palabra común compartía la misma raíz que comunismo, lo que favoreció el deslizamiento de sentido. Si bien el término comunismo formaba parte del vocabulario político de las vanguardias desde la década de 1830, ¿no? Extendido, el término aparece a fines del siglo XVIII, en los textos de Retif de la Breton, pero en la década del 30 aparece expandido, y sobre todo después del viaje Icaria, ¿no es así? Pero el término se difunde a escala internacional con los hechos de la Comuna. Entonces, los días de la Comuna mantuvieron en vilo al mundo entero, tanto al orden burgués como a los sectores populares. Los medios de prensa transcribían en primera plana bandos de una y otra parte. Como decía recién, los magazines ilustrados reproducían escenas de los combates o de la vida comunera bajo la forma de grabados o de litografías. Mientras la gran prensa burguesa reproducía las noticias más fantásticas sobre hechos de violencia, hechos de destrucción atribuidos a la plebe de París, medios de prensa minoritarios, por ejemplo de los republicanos radicales o los federalistas españoles,
o los escasos medios de los socialistas de todo el mundo se empeñaban en chequear la información y en publicar fuentes fidedignas. Es sabido que la Comuna impactó fuertemente en la prensa española. Hay un libro muy importante de Álvarez del Junco que reúne parte de esa documentación y está precedido de un estudio muy pormenorizado. Y también han aparecido en los últimos años estudios sobre los ecos de la Comuna en la prensa latinoamericana. Los exiliados de la Comuna, refugiados en Londres, en Bruselas o en Ginebra, empezaron a publicar sus testimonios y sus balances en el mismo año de 1871. Una intensa folletería popular de celebración de la experiencia comunera y otra de denuncia a los procesos judiciales comenzó a nutrir la cultura de izquierdas en formación durante las últimas 3 décadas del siglo XIX. Tanto la cultura anarquista como la socialista, proyectándose inclusive sobre principios del siglo XX. Parte de esta folletería circuló ampliamente en España, en el mundo hispanoamericano, sobre todo a través de traducciones españolas. Por ejemplo, el republicano federalista español Manuel de Cala publicó entre 1871 y 1872 2 volúmenes que se llamaron Los Comuneros de París, que llevó prólogo de Pi Margall. Y todavía esta obra se reeditaba en Buenos Aires en 1929 y en 1930. Hay 2 ediciones. Al mismo tiempo, la extraordinaria historia de la Comuna de 1871 del periodista Lizagaray, publicada en Bruselas en 1876, durante el exilio de Lizagaray, fue un verdadero bestseller de su tiempo. Eleanor, la hija menor de Marx, y por aquel tiempo pareja de Lizagaray, la tradujo al inglés. Y Wenceslao Roses, el traductor del Capital, la tradujo al castellano en los inicios de la Segunda República y tuvo amplia repercusión en toda América Latina. Del lado anarquista, la obra más popular fue la de Louise Michel, una educadora que había encabezado la manifestación de mujeres, aquella manifestación que impidió que los cañones parisinos pasaran a mano de los versalleses. La Comuna, Historia y Recuerdos, publicada en París en 1898, cuando hacía ya varios años que la Michel había retornado después de su deportación en Nueva Caledonia, se tradujo enseguida al español en Barcelona y conoció a comienzos del siglo XX numerosas ediciones populares que se leían en todo el mundo de habla hispana. También alcanzó enorme popularidad la Commune, una historia novelada que los hermanos Paul y Víctor Marguerite, que recién mencionó Patrice, fue traducida al español en Barcelona en 1932, los inicios de la Segunda República. Hay otros, no quiero sobreabundar, pero digo, estos son los textos más difundidos. Además, como decía recién, los exiliados de la Comuna se esparcieron por Europa y América, llevando sus relatos heroicos, sus programas políticos y también sus rencillas internas. Allí donde se afincaban, lanzaban periódicos en francés, publicaban folletos y fundaban secciones de la Internacional. Por ejemplo, fueron comunards, fueron comuneros franceses, los que crearon la primera sección francesa de la Internacional en Buenos Aires, en 1872. Se dirigieron al Consejo de Londres justamente en francés. Editaron un periódico hoy perdido, que se llamó El Trabajador. Y otro comunar exiliado en Buenos Aires, Puril, Stanislas Puril, que firmaba Blanchet, también editó un periódico en Buenos Aires, ese sí está localizado, que se llamó La Revolucionaria. Otros excomunar se instalaron en Chile, en Uruguay y en Brasil, según las pistas que siguió hace años el historiador chileno Marcelo Segal. Algunas son figuras muy conocidas entre los argentinos.
es muy conocida Alicia Moró, una de las figuras señeras del socialismo argentino. Alicia era hija de un comunero, Armand Moró, que se había exiliado en Londres con su familia antes de instalarse en forma definitiva en Buenos Aires. Los testimonios de Moró fueron publicados por su hija en la revista que publicaba en Buenos Aires, y su revista homenajeaba permanentemente a la comuna. En la obra de Alicia Moró es una referencia permanente. Y cómo no mencionar en un acontecimiento como el nuestro, que tiene sede en la provincia de Santa Fe, cómo no mencionar a Artur Dupont, el comunero de Casilda, que cuando era adolescente, cuando era prácticamente un niño, había hecho de correo en los acontecimientos de la comuna, y que participa del movimiento anarquista, después del socialismo, y llega a adherir, Revolución Rusa mediante, al movimiento comunista, ¿no? Una figura extraordinaria que pasó por sucesivas etapas geológicas. Además, el movimiento socialista internacional celebró el 18 de marzo como una jornada popular, al menos durante 3 décadas. Jóvenes intelectuales socialistas como Leopoldo Lugones y José Ingenieros lanzaron en la Buenos Aires de 1897 el periódico La Montaña, que lo fecharon el 12 de mayo del año 26 de la Comuna, conforme el calendario revolucionario que se volvió a adoptar en 1871. Y todavía a comienzos del siglo XX, la portada del semanario socialista argentino La Vanguardia, correspondiente al 18 de marzo, estaba dedicado a homenajear la comuna. En el México de 1874 aparece un periódico bisemanal que se llamó La Comuna, que los mexicanos después nacionalizaron llamándolo La Comuna Mexicana, pero con referencia expresa a la Comuna de París, no es una coincidencia con el nombre. Y 2 años después, otro periódico mexicano, El Hijo del Trabajo, publicaba las biografías de los principales líderes de la experiencia comunera. O sea, la memoria de la comuna se mantuvo viva en América Latina más allá del exilio francés. Cito algunos casos: el socialista chileno Recabarren o el anarquista peruano González Prada, entre muchísimos otros, le consagraban artículos en la prensa obrera de su tiempo. Me voy a referir brevemente a los ecos de la comuna en la prensa uruguaya y en la prensa argentina. De la prensa uruguaya voy a ser muy conciso, porque rescato un trabajo que hizo un historiador uruguayo olvidado, Diógenes de Giorgi. Diógenes de Giorgi preparó en 1971, con motivo de los 100 años de la comuna, un volumen para la Biblioteca de Marcha, para el famoso semanario Marcha que dirigió Quijano. Por esos años había publicado una colección de libros, y ahí salió un volumen llamado La Comuna de París, a donde se reproducían documentos de la prensa de Montevideo de 1871. En un breve prólogo decía Diógenes de Giorgi: contrariamente a lo que podría suponerse, el conocimiento pormenorizado de las luchas de la comuna, a medida que iba produciéndose, e inclusive de los documentos, declaraciones y apreciaciones críticas emergentes, se conocieron en la ciudad de Montevideo con una amplitud sorprendente. La Internacional de Trabajadores y su líder, Marx, eran personajes familiares para el lector montevideano de la época. Prácticamente no pasaba una semana sin que apareciera una noticia al respecto, dice de Giorgi en el prólogo. Inclusive, la experiencia de la comuna hizo que se publicara en América Latina el primer texto de Marx, porque la guerra civil en Francia, el famoso informe que Marx presentó al Consejo General de la Internacional, fue ampliamente
glosado y en parte extractado por el diario La Paz, que dirigía José Pedro Varela en Montevideo, apenas 2 meses después de su publicación en Londres. Es el primer texto de Marx que se reproduce en América Latina. Apareció exactamente el 12 de agosto de 1871. Y el mismo diario La Paz tradujo en su edición del 21 de septiembre, unos días después, la entrevista que el Herald de Nueva York le había efectuado a Marx. Además, el diario El Siglo publicó un perfil biográfico de Marx recogido del Journal de Débat, que también va a reproducir La Nación de la Argentina. Bueno, prometí hablar de la Argentina. Me voy a centrar en el caso más paradójico, que es en el diario La Nación. La Nación, fundado por el general Mitre, ustedes saben, apenas un año antes de la experiencia de la Comuna, siguió atentamente el episodio a través de diversos mediadores y a través de corresponsales directos. Las noticias sobre la Comuna aparecieron en forma diaria en la primera plana. El diario del 18 de mayo de 1871 informaba que el 13, bueno, pensemos que las noticias llegaban a América con un mes de atraso, ¿no es así? Informaba que el pasado 13 de abril había muerto en París Pierre Leroux, el socialista saint-simoniano que había ejercido un influjo tan grande sobre los hombres de la generación del 37 y también sobre los uruguayos y los chilenos de esos años. En la misma página se transcribía una larga carta de un antiguo cuaranguitá, Louis Blanc, también muy conocido en el Cono Sur, que hablaba de un París sublevado y presentaba de modo crítico las primeras medidas tomadas por el gobierno de la Commune, nacido de la rebelión del pueblo de París. Las noticias todavía eran confusas. La muerte de Leroux parecía cerrar definitivamente un ciclo, ¿no? El de la sintonía de ciertos sectores de la élite liberal argentina con el socialismo romántico europeo. La irrupción de la Comuna va a abrir un ciclo nuevo, dentro del cual el socialismo va a perder esa identificación con la perspectiva del progreso indefinido que se alcanzaría promoviendo una sociabilidad creciente, ¿no? A partir de 1871 el socialismo empieza a aparecer a los ojos de la élite vinculado y por momentos confundido con el comunismo, como una ideología que amenazaba los derechos sagrados de la libertad, la propiedad y la seguridad, y que ponía en riesgo la civilización misma. Es en este clima de redefinición del concepto de socialismo y de alarma de las clases dominantes ante el riesgo de una irrupción revolucionaria de la clase trabajadora, que el nombre de Marx escapa de los pequeños círculos y aparece por primera vez en la gran prensa. Un recorrido por la gran prensa argentina a lo largo del año 71 y comienzos del 72, y puesto el foco sobre todo en La Nación, muestra cómo se va desplazando la atención de los medios de prensa. Entre mayo y junio del 71, el foco de interés es la Comuna. A partir de junio, cuando llegan las noticias de que la Comuna es derrotada, todas las miradas se dirigen a la Internacional, supuestamente a la asociación responsable de la experiencia comunera. Y a partir de agosto empiezan a dirigirse las miradas sobre el presunto jefe de la Internacional, al que se denominaba el prusiano Karl Marx, una suerte de Lucifer de la modernidad. Repasemos en estos escasos 5 minutos que nos quedan algo de estos testimonios porque me parece que son muy, muy interesantes. ¿Se escucha bien? Sí. Como decíamos recién, la insurrección de los obreros de París tuvo en vilo durante más de 2 meses a la prensa de todo el mundo. Como decía Hobsbawm,
el pánico y la histeria rodearon su vida y su muerte, sobre todo en la prensa internacional. La prensa argentina no fue ajena a la fiebre informativa, ni al pánico ni a la histeria, cubriendo casi diariamente el acontecimiento en primera plana. La actitud hostil de la prensa no impedía que se transcribieran, como decíamos recién, proclamas de la Comuna y se informara sobre la Internacional y sobre sus principales líderes. La información variaba según la fuente, porque se recibía por medios de cables, de diarios extranjeros o de corresponsales, propios o de terceros. Por ejemplo, cuando se reproducen las noticias del Journal Oficial, controlado por los comuneros, las fuerzas militares de Versalles son llamadas los soldados mercenarios, mientras que los suyos son denominados los soldados de la libertad. Pero la mayor parte de las informaciones son recogidas de diarios controlados por Versalles o editados en Versalles. Estos se informan día a día durante más de 2 meses de los tumultos callejeros del populacho francés, estoy citando textualmente, de las medidas arbitrarias del gobierno de la Comuna, de que los jefes de la Comuna están enfrentados entre sí, de que la derrota es inminente, etcétera, etcétera. Los corresponsales presentan también posturas encontradas. La correspondencia familiar, lo cito entre comillas, que publica La Nación, es siempre hostil a la Comuna y a la Internacional. Pero también, digamos, que cabe en las páginas del Diario de los Mitre una colaboración del republicano español Francisco Pi Margall, llena de simpatía y comprensión por la experiencia de los comuneros. Por su parte, en las corresponsalías que enviaba el poeta Juan Cruz Varela al diario La Tribuna, que era el diario que dirigía su hermano, Héctor Varela, se describía a la Comuna con imágenes demoníacas, ¿no? Dice, cito textual, un populacho salvaje, sin Dios y sin ley, asesinos sin conciencia, han enarbolado la bandera roja de la revuelta. Pero días después publicaba una corresponsalía del liberal español Emilio Castelar, a donde se condena la represión llevada a cabo por el gobierno de Versalles, ¿no? Las fuentes de información son a menudo indirectas. Los diarios o los corresponsales recogen a su vez informaciones de otros diarios. Opiniones interesadas o simples rumores adquieren el estatuto de noticias. La mayor parte de las veces los diarios se hacen eco de la imagen monstruosa que de la Comuna quiere construir la prensa de Versalles. Otras veces se da por fehaciente la presencia de personajes míticos en la Comuna, como Blanqui o el mismísimo Garibaldi. Sabemos que Blanqui se encontraba preso durante la Comuna. Y Garibaldi, después que había sido abucheado en la Asamblea Nacional Francesa, que estaba reunida en Bordeaux, no en París, se marchó para Caprara, no marchó hacia París. O sea que las fake news ya existían hace un siglo y medio. Bueno, las noticias se reciben en Buenos Aires, como decía, más o menos con un mes de atraso. Por eso a fines de marzo del 71 aparecen referencias en la prensa argentina a los tumultos de París, pero las noticias son confusas. La edición del 11 de abril habla de revolución en París, ¿no? Y el 25 habla de las elecciones de una comuna. No queda muy claro qué es el Ayuntamiento de París. En mayo se habla de la guerra civil y ya se instaló el término commune en francés, castellanizado como comuna, y con esa deriva que va de común a comunismo y comunistas. Me interesa, para cerrar, recoger un testimonio de el corresponsal argentino en Bélgica en ese momento, que había tenido que trasladarse a Bélgica, que firma como RG sus corresponsalías dirigidas directamente al general Mitre. Una breve referencia de este corresponsal, en una de sus notas, a sus antiguos servicios al general Mitre
y a su condición de médico, me permitió inferir que se trataba de Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez, médico y poeta, residía efectivamente en Bruselas en 1871, porque estaba becado estudiando en las clínicas más avanzadas. Cuando regresa poco después a la Argentina y funda en Buenos Aires el famoso Hospital de Niños, que hoy lleva su nombre. Y su hermano, Eduardo Gutiérrez, también escritor, era el conocido folletinista, autor del Juan Moreira, Hormiga Negra, una de las tantas versiones del Santos Vega. Gutiérrez, el médico corresponsal, dice: la revolución como Saturno devorará a todos sus hijos. Toda esperanza de conciliación ha sido vana. Y continúa la guerra civil con toda su crueldad. Gutiérrez sabe de lo que escribe, porque había prestado servicios médicos al general Mitre en la batalla de Pavón, en la batalla de Cepeda y después en la guerra del Paraguay. Y con esto voy cerrando. Dice Gutiérrez: aparte de la tremenda insensatez que domina las masas del pueblo parisino, hoy levantan a Napoleón y mañana lo hunden, votan una asamblea, la condenan, levantan un comité, victorean unas figuras, años después condenan, le ponen fuego a esas mismas figuras, ¿no? Habla entonces de un populacho enardecido. A través de la pluma de Gutiérrez, de la pluma poética de Gutiérrez, los hombres de la élite ilustrada argentina descubren súbitamente otro París, un París sumergido, el París del proletariado, de donde emergen de pronto esos hombres y mujeres anónimos, de los que hablaba Rancière y recién nos traía Patrice. Visiblemente desengañado, Gutiérrez relata hasta qué punto, y lo cito a él: en un pueblo como París, la ilustración no existe fuera de las clases científicas y literarias que han hecho una profesión de ella. Véase, si no, dice Gutiérrez, la condición social de los hombres elegidos por París. Pindy, carpintero; Lefrançais, ilustrador; Moreau, sombrerero; Barlan, encuadernador; Tich, cincelador; Villoré, corredor; Dürer, zapatero; Ude, pintor de porcelanas; Gambier, mercachifle; Ganivot, talabartero. Todos grandes patrioteros y eminentes republicanos, demócratas y socialistas, que al día siguiente levantaron en el Hotel de Ville la bandera roja, promulgando los decretos sobre la abolición de deudas por alquiler, de separación de la Iglesia y el Estado, de pago de la indemnización de guerra alemana a través de la venta de Versalles, Saint-Cloud, Fontainebleau, y declarando a la Comuna república universal que admite a todos los extranjeros en su seno. Aunque de modo negativo, como ven, está muy bien plasmado el programa de la Comuna. Y para terminar, menciono que este propio corresponsal que da esta imagen negativa de la Comuna, dice: aprendamos la lección de la Comuna. Dice: extraigamos la elocuente lección que sirva a los gobernantes con vistas a emprender reformas y ampliar consensos antes de que sea tarde, ¿no? Y habla extensamente él y otros corresponsales de la cuestión social, ¿no? Muchos colegas instalan el estallido de la cuestión social en la Argentina de 1890. Digamos, esto prueba que la experiencia de la Comuna instaló la problemática de la cuestión social de un modo mucho más temprano, y que, digamos, a través de estas visiones negativas, demoníacas, se abrió camino el programa de la Comuna. Se publicaron informaciones sobre sus líderes, se publicaron proclamas de la Comuna, se publicaron o se glosaron documentos de la Internacional y aparecieron los primeros textos de Marx, ¿no? O sea que le rendimos este homenaje a la experiencia comunera a través de esta imagen negativa, pero al mismo tiempo señalando las paradojas de todos los procesos de recepción. Aún
a través de esta visión, de esta representación negativa de los sucesos, se podían leer otras cosas y se podían difundir otras ideas que después iban a calar, aunque sean sectores minoritarios, si se quiere, pero sectores al fin de la clase obrera en formación en la Argentina. Bueno, muchas gracias a Patricia, a Horacio por las exposiciones. Tal como anticipó Esteban, tenemos más o menos media hora, calculo, Paula, si te parece, para preguntas, comentarios. Así que abrimos la lista de oradores. Tenemos allí el chat para cualquier inquietud, pregunta, comentario de los concurrentes. Y agradeciendo nuevamente tanto a Patricia como a Horacio sus intervenciones. Y que está abierta la posibilidad de participar. Los escuchamos. No, yo puedo hablar a propósito de lo que dice Horacio, que sería primero sobre el modo de existencia de los refugiados de la Comuna de París en Argentina. Hay todo lo que dice sobre la organización de la Internacional, de Raymond Villemar, etc. Pero hay también un momento de represión y de disimulación cuando hay el incendio del colegio jesuítico que va a producir como una disimulación de las identidades, y también, por ejemplo, en Arturo Andrés Roig hay la alusión a la presencia de un tipo que yo no conozco. Es un tipo viajante que va a pasar por Mendoza y en Mendoza va a dar sus armas para limpiarlos, y el tipo que va a ocuparse en realidad dice es un tipo de la Comuna de París, anónimo, pero que fue uno de los dirigentes de yo no sé quién es, Arturo Andrés Roig fue una alusión a esta cosa. Donc, hay este tipo de exilio, pero hay también un exilio económico. Por ejemplo, un tipo como Arnoux va a venir finalmente 3 o 4 meses para ver como el hermano de Massenet que viene por hacer una pequeña fortuna sin hacerla en Argentina. O hay, por ejemplo, la famosa Hermione Cadol. Tú conoces, que yo la conozco a causa que es la gran abuela de Sylvie Cadol, nuestra amiga profesora de filosofía de hoy. Pero lo que fue a hacer, estaba una compañera de Luis Michel, viene en Argentina y finalmente va a hacer, estaba corsetera de profesión, va a participar a la Unión de Mujeres por la Defensa de la Paz y en Buenos Aires va a abrir un taller y tuvo la idea de cortar el corsé en dos para así liberar el cuerpo de la mujer. Y va a regresar después 3 o 4 años de trabajo en Buenos Aires y abrir una fábrica de bras, yo no sé cómo se dice, en Francia. Entonces también es hasta el final de su vida una militante radical. Donc hay toda una circulación con la Argentina que en realidad yo no conozco, sino a través de algunas
Y como tú sabes mejor que yo, también en Chile hay esta aventura complicada que el gobierno va a enviar los refugiados de la Comuna de París en el sur, en Patagonia, para alojarse y establecer una resistencia a la idea de los argentinos de instalarse en la Patagonia. Bon, entonces, hay una fuerte presencia de los rentes de los refugiados de la Comuna de París en América del Cono Sur, quoi. Pero lo que yo digo mi pregunta es que no se van a perseguir todavía como rentes como Vilmar, una actividad política pueden también vivir, trabajar, pero sin mostrarse como militantes, quoi. No, es una pregunta, ¿eh? Pero yo no sé si con los archivos, si hay archivos de la policía, por ejemplo, en Argentina que se pueden leer. Por ejemplo, en Francia, tú sabes que sobre los refugiados de la Comuna de París en Londres o en Bélgica, hay muchas cosas de la policía que estaba a vigilar perpetuamente los rentes. Marx puede invitar rentes a comer y en los 3 o 4 hay un tipo que está a hacer su informe a la prefecta de policía y yo no sé si va a pasarse la misma cosa en Argentina, quoi. Yo, si me permite, Horacio. No, sí, por ahí comentar muy brevemente, responder esta inquietud que traía Patrice. Nuestro acceso a las fuentes policiales de la época es muy limitado, es realmente una vergüenza, pero es la realidad. Lo único que se ha recuperado hace unos años, logró localizar Hilda Sábato en el Archivo General de la Nación a fines de la década del 90, fue el proceso seguido a los Comunac al que vos hacés referencia, Patrice, el proceso de 1875. De ahí salen algunos datos importantes, el listado completo de los detenidos, se transcriben algunos documentos, aparecen las edades, las biografías, las ciudades de pertenencia. Esto a mí me permitió cruzar estos datos con el diccionario Metrón. Y en un libro que publiqué hace varios años, que se llama Marx en la Argentina, reuní toda la información posible hasta entonces. Ahora estamos trabajando con un equipo de colegas en toda América Latina en un diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, y todas esas biografías, por breves que sean, a veces no tienen más que 2 líneas o 3 líneas, pero las estamos volcando en el diccionario, porque muchas de estas figuras son itinerantes y muchas veces, no sé, un colega de Chile, un colega de Brasil, Uruguay, encontró otra pista y se añade. Como es una obra colaborativa, esperamos completar. Las pistas a las que vos hacés referencia, el primero en seguirla fue Segal, un historiador chileno. Lamentablemente sufrió un accidente en Holanda y dejó inconclusa esa obra. Ricardo Falcón retomó parcialmente esa investigación, pero la ausencia de la investigación de Segal
dejó un vacío muy grande. ¿Por qué? Porque Segal lo que hizo es tratar de identificar a los descendientes de aquellos comuneros exiliados en Chile, y en viejas épocas, donde existía la guía telefónica, Segal llamaba por teléfono a los descendientes y a partir de los relatos familiares trataba de componer parte de las biografías. Él solamente llegó a publicar un anticipo de esa investigación, que es la que toma Falcón y es la que he tomado yo y otros investigadores. Pero esos apuntes no los he encontrado en Ámsterdam, se han perdido. Sería muy interesante recuperarlos alguna vez, porque él comenzó a hacer eso en la década del 60, o sea, hay más de medio siglo de ventaja. O sea que estamos todavía identificando. Yo mencioné a Alicia Moreau y a Puril y a Dupont. Hay muchos nombres más. Son sobre todo lo que hemos podido identificar son comuneros de las experiencias fallidas de comunas en el sur de Francia. El caso de Dupont sí sabemos que viene de París, pero la mayor parte, Job y otros, vienen de Marsella, vienen de Lyon. Pero hay un número enorme, por lo menos en la primera sección se habla de 200 y pico de miembros, o sea que la migración a Buenos Aires fue importante, a Chile también, y también al Uruguay, a donde hay algunos nombres también que aparecen todavía muy embrionariamente en la bibliografía, pero estamos lejos de armar un diccionario como el Metrón, estamos recién empezando, y la falta de acceso a los archivos policiales es realmente un problema. Yo quería hacer una pregunta, ya que estamos, aprovecho, ¿yo? Horacio, sobre el tema de las lecturas de la comuna, Horacio, las lecturas que hace la izquierda, el marxismo, ¿no? Hay una que es canónica, que es la de Lenin, que lo ve como una especie de embrión de una historia del proletariado, el Estado y la Revolución, pero me interesa que te explayes sobre la que hace el Partido Socialista. Dijiste La Vanguardia, Alicia Moreau. ¿Qué recoge el Partido Socialista argentino de la Comuna de París? ¿Qué reivindica? ¿En qué se identifica con esa experiencia el Partido Socialista? Mirá, Perdón, antes de responder te agrego una pregunta del chat porque se relaciona así. ¿Cómo no? Que es similar. Acá Martín pregunta, ¿cómo puede compararse la experiencia de la comuna con los movimientos anarquistas en Argentina, esa planta foránea, como fue catalogada a principios y mediados de siglo, y cuál es el estatuto de esa categoría foráneo en el campo político argentino más cercano? Digo, le agrego acá porque, como Juan planteaba, por el lado del socialismo, por el lado del anarquismo. Está perfecto, está perfecto. A ver, yo respondería diciendo lo siguiente. En la década de 1890, tanto socialistas como anarquistas se estaban implantando fuertemente en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, y disputándose el mismo espacio, el espacio de la clase trabajadora y el artesanado de origen migratorio. En estas ciudades verdaderamente babélicas, las manifestaciones de carácter internacional eran muy comunes. En la manifestación de 1 de mayo de 1890 se hicieron discursos en alemán, en francés, en italiano y en español. De modo que, digamos, esta dimensión internacionalista del socialismo y del anarquismo estaba muy fuerte. En el anarquismo se mantuvo en tensión con ciertas apelaciones al criollismo, la figura del Martín Fierro,
pero, digamos, esa dimensión internacionalista se hizo muy, muy fuerte. En el socialismo estuvo en tensión, como sabemos, porque la dirección del partido presionaba por la nacionalización de los migrantes y la disolución de los grupos idiomáticos para que esos militantes tuvieran el derecho al voto. Pero no deja de ser sintomático que el primer nombre que tuvo el primer partido socialista argentino fue Partido Socialista Obrero Internacional. Recién en el segundo Congreso cambió su nombre por Partido Socialista Obrero Argentino. Y la celebración de la Comuna el 18 de marzo se hizo todos los años a través de actos, a donde se hablaba en francés y en español, a donde participaban muchos de los migrantes franceses, y se la reivindicaba como un primer acto de manifestación del movimiento obrero internacional. Es interesante constatar que fue justamente una celebración de la Comuna la que le permitió a José Ingenieros romper con el partido. Porque cuando Ingenieros hace ese giro a favor del reformismo y del revisionismo, él mismo, que durante varios años daba la conferencia sobre la experiencia comunera, y él mismo, que había editado con el calendario de la Revolución Francesa, había editado el periódico La Montaña, cuando hace ese giro, lo hace público en un acto del partido a donde rinde homenaje a los héroes y a los mártires de la Comuna, pero dice, experiencias como la Comuna son experiencias del pasado. El mundo de las barricadas se terminó, un poco en sintonía con el último Engels del famoso prólogo, donde habla de la extraordinaria potencia del proletariado moderno a partir de la legalización del socialismo, de las luchas parlamentarias, etcétera, etcétera. Y entonces Ingenieros hace un saludo a una experiencia heroica, pero establece un corte con el presente. Dice, el socialismo moderno no tiene nada que ver con esa lógica insurreccional. Y esto genera una discusión enorme, se puede seguir a través de las páginas de La Vanguardia. Ingenieros es fuertemente acusado porque bueno, elige nada menos que un momento de celebración muy, muy preciado por los militantes, por la propia base obrera. De modo que ahí hay como un momento de clivaje interesante que se da entre 1904, 1905, y que Ingenieros va a terminar de consumar con su viaje a Europa, donde se vincula expresamente con el movimiento reformista y se convierte él en corresponsal de La Nación, etcétera, etcétera, y establece la vinculación con el general Roca, ¿no? Hace ese giro. Pero me parece que es interesante seguir esa celebración permanente y esos actos, y además los grabados. En una época costaba mucho para un periódico obrero el grabado. En el aniversario de la Comuna aparecen los grabados. En paralelo, un exiliado de Lyon, que no era un comunero, porque era un niño cuando se producen los acontecimientos de la Comuna, pero que firma con el seudónimo de Pierre Quirul, un francés, edita en Buenos Aires un periódico en francés que se llama La Liberté, y también viene dedicado a la Comuna, y en el número, no recuerdo, está colgado la colección está colgada en América-Le. En una página central hay un grabado de la Comuna, ¿no? Entonces, digamos, es una herencia en disputa, y la folletería que circula sobre la Comuna es muy intensa.
Si uno ve la página de La Protesta y la página de La Vanguardia, la página 4 normalmente, que viene dedicado a la prensa, ahí se ve mucho cómo se ofrece la literatura comunal y los textos sobre la comuna. Y además aparece, con esto termino, aparecen representaciones teatrales en un momento en que se hacía propaganda a través de piezas breves, de teatro social, aparece en el teatro. Y también en los cantos. Se cantan canciones que aluden a la comuna. Además de que tanto anarquistas como socialistas heredan la bandera roja que asume la comuna. Y reciben la canción La Internacional, que no fue creada durante la comuna, pero es un poema de un comunar que después otro dirigente le pone música. O sea que la relación es muy intensa. Y después el comunismo va a dar otra vuelta de tuerca. A partir del Estado y la Revolución, que se publica en Buenos Aires casi simultáneamente, meses después que se publica en ruso, hay una nueva lectura de la comuna como preludio de la Revolución Rusa. Digamos, esquemáticamente, hasta el Mayo francés, en que aparece otra comuna, la comuna de la fiesta, la comuna de la horizontalidad, la comuna de la pluralidad de grupos. Los comunistas prácticamente acaparan la memoria de la comuna y los socialistas se repliegan. Digamos, el socialismo en su momento más reformista tiene una relación más ambigua con la comuna porque queda cooptada por los comunistas. Una cosita acá me informan por la cucaracha que Marcela, ¿no? Quería hacer algún comentario o intervenir, o no sé quién quería abrir el micrófono, puede hacerlo. Lo único, una aclaración, porque ya estamos medio con el límite del tiempo de la actividad. Si los comentarios tanto de Patrice como de Horacio como de Marcela ahora, si pueden ser breves, así no nos extendemos mucho más de la hora prevista. Muy breve. Tengo la vocera acá, Silvana, que me pide la palabra. Nada, Horacio, y también para Patrice, fuera de las izquierdas, el impacto de la comuna en esa resemantización que vos marcabas, Horacio, entre la comuna como ayuntamiento, como municipio, y la comuna asociada a comunismo. Si efectivamente, como en Argentina, porque de hecho, siguiendo un poco Rosanvallón, por ejemplo, plantea que el impacto que la comuna tiene en todo el debate en torno a la descentralización política, que desaparece prácticamente, dice Rosanvallón, después de la comuna hasta 1890, ¿cómo impacta, si tenés registro, Horacio, en Argentina? Sobre todo porque mencionaste a los Varela, y en ese momento, mientras se reciben las noticias, está reunida la constituyente de la provincia de Buenos Aires, que es una constituyente muy especial, precisamente porque está discutiendo el papel de las comunas que están inventando en la Argentina, donde la idea de ciudadanía se perfila en torno a darle la participación a los extranjeros solo a nivel comunal. Es decir, si en el medio de ese gran debate que fue el de la constituyente bonaerense, tenés registro de que los episodios de la comuna, dado que esa constituyente se reúne en el 70, yo la recorrí hace tantos años que no recuerdo, pero tengo idea que en la propia redefinición del concepto de democracia en esos años en la constituyente, tengo una idea, una intuición de que la Comuna de París ahí estaba influyendo justamente para despolitizar la idea misma de la representación comunal. Eso era. Respondo. Voy a ser muy breve porque necesariamente porque yo no he encontrado referencias expresas. No digo que no existan, yo no encontré, pero me atrevo a imaginar una mediación que me parece más posible.
la prensa argentina y las élites políticas leían mucho a los federalistas españoles. Y los federalistas españoles y los liberales españoles discutieron intensamente acerca de la comuna en las Cortes en 1871, 1872, durante la Primera República. Pi Margall era corresponsal de La Nación, aparecían notas extensísimas de Nicolás Salmerón y de Emilio Castelar en la gran prensa nacional. Entonces, me atrevería a hipotetizar, pero habría que estudiarlo, en qué medida las lecturas que hacen los federalistas españoles de la comuna sirvieron como mediación a las élites argentinas. Pero eso es una hipótesis nada más. Digo porque son figuras que están muy presentes, ¿no? Y que se siguen, sus discursos se siguen editando a principios del siglo XX. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bastante complicados, pero bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no, si les parece vamos cerrando. Bueno, no hay ninguna consulta más, bien. Bueno, simplemente agradecerles nuevamente la participación tanto a Patrice como Horacio en esta primera actividad de Fundación de Futuro, nuestro nuevo ciclo. Para aquellos que nos están consultando, pueden reescuchar nuestra charla en el canal de YouTube del Centro Franco Argentino, y de paso aprovechamos para pedirles que nos sigan. Ahí van a poder ver todas las actividades que realizamos el año pasado en el marco del ciclo Crítica y Crisis 2020 y las que vamos a realizar a lo largo de este año. Próximamente tenemos otra actividad en el mes de mayo, ya los vamos a invitar. Muchas gracias nuevamente a Juan y a su centro de estudios por haber sido parte de esta actividad. Gracias a Esteban, que pobre Esteban arrancó él y no fue presentado. Esteban es miembro del Centro Franco Argentino de la Universidad Nacional de Rosario, es licenciado en Ciencia Política, es profesor de la carrera de la licenciatura en Ciencia Política, es magíster y doctorando en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Así que, bueno, ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Paula, si me permitís, yo diría digamos, quitar el mutismo generalizado y poder aplaudir a los... ¿Cómo no? Digamos, a los invitados que estuvieron excelentes y que sean nuestra forma de... Muchísimas gracias a todos. Y gracias especialmente a Patrice, que no lo dijimos, no lo aclaramos, pero está obviamente desde Francia, que ya deben ser como las 11 de la noche allá. Sí, es un poco tarde para ellos. Y está sin cenar, además, porque vino directamente desde otra conferencia. Muchas gracias, Patrice. Muy feliz de vuestra invitación y de la discusión con vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. A la próxima.